Ya chicos, comenzamos. Ya, estamos la mayoría. Hola. Ya, doctora, ya Ya. podríamos empezar. Ok, comenzamos entonces, ¿ok? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de infecciones del sistema nervioso central. Este tópico es bastante amplio en realidad. Involucra diversos tipos de infecciones virales, bacterianas, inclusive oportunistas. Entonces, dado que este tópico también es parte de un seminario que vamos a ver luego, vamos a darles una revisión general para que tengan una idea y luego ya en el seminario lo vamos a ir desglosando punto por punto. Cuando hablamos acerca de infecciones o enfermedades infecciosas del sistema nervioso central, abarcamos, como les dije, una amplia gama de microorganismos, entre ellos virus, bacterias, hongos, protozoos y helmintos. ¿Cómo acceden estos microorganismos al sistema nervioso central? Pueden acceder por garganta, por el oído, por la nariz, que están en continuidad, o a través de la vía hemática. Uno de los mecanismos menos frecuentes también es por traumatismos encefalocraneanos, por la solución de continuidad. Los síntomas que se producen inicialmente en una infección son muy variados, ¿no? Entre ellos, los más frecuentes son dolor de cabeza, náuseas, vértigo, confusión, encefalopatía y convulsiones, ¿no? Según el grado de afectación y según el germen también que está involucrado. Los procesos infecciosos pueden causar daño en el sistema nervioso central por cuatro razones principales. Primero, porque interfieren en el suministro de sangre, produciendo trombosis, hemorragia u obstrucción de los vasos sanguíneos, ¿no? Trombos en los vasos sanguíneos. Pueden afectar a las membranas de las neuronas, afectando o alterando sus propiedades eléctricas o las propiedades enzimáticas. Además, pueden alterar el equilibrio metabólico de la glucosa y el oxígeno de las neuronas, llegando a provocar incluso la destrucción. Hay algunos virus que son neurotrópicos y pueden producir destrucción en determinadas zonas del cerebro y provocan frecuentemente edema cerebral. Vamos a hablar inicialmente de las infecciones virales, que es uno de los grupos más frecuentes, junto con las bacterianas que vienen luego. Se pueden distinguir dos tipos de virus que afectan al sistema nervioso. Los virus neurotrópicos, como por ejemplo el virus de la poliomielitis o el virus de la rabia, que tienen una especial afinidad por las células nerviosas y solo atacan al sistema nervioso. Y los virus pantrópicos, como el virus herpes simple, que además de afectar al sistema nervioso, pueden causar daños en otras partes del organismo. ¿Cuáles son los síntomas frecuentes en una meningitis aguda viral? Alteración del estado mental, signos meningios como Brunzinski, Kerning, rigidez de nuca, cefalea y fiebre, ¿no? Justo en la mañana comentábamos que en un paciente que tiene fiebre más cefalea sin ningún otro foco aparente, lo primero que tenemos que pensar es en un diagnóstico de meningitis, ¿no? Descartar ese diagnóstico. En las meningitis agudas, el enterovirus es uno de los gérmenes, uno de los virus más benignos entre todos realmente, porque puede producir toda esta patología, pero no causar daño a las células del sistema nervioso central. Habitualmente se autolimita. En cambio, en las encefalitis por herpes simple, que es otro virus, este sí es bastante nocivo para el cerebro. Es una infección del sistema nervioso y constituye una emergencia médica por su alta morbilidad y mortalidad. Es una enfermedad grave en realidad, a diferencia del enterovirus que suele ser bastante benigna. Muchos pacientes que no se diagnostican de manera temprana pueden fallecer en etapa aguda. Esta infección viral debe ser manejada de manera rápida, constituye una emergencia, como su nombre lo dice. Debe tener un manejo médico de manera rápida, o sea, el antiviral. Muchos pacientes
La gran mayoría tiene una alteración severa. ¿Y por qué hay una alteración severa? ¿No? Porque ese es un virus que tiene especial predilección por las zonas temporales internas y el lóbulo frontal ocasiona destrucción, necrosis y destrucción de las células neuronales en ese lugar. Y esta destrucción suele ser irreversible. Por ende, puede producir crisis epilépticas por la destrucción de esas zonas, tanto frontales como temporales, daño cognitivo, trastornos de conducta. ¿Qué es lo que vemos en los pacientes con infecciones por virus? En este caso, el virus herpes simple, ¿no? Si es que no se diagnostica de manera rápida, si no se sospecha y diagnostica de manera rápida, iniciando de manera empírica antivirales, el pronóstico cambia. O sea, ante un paciente que tenemos un diagnóstico de una meningitis, es necesario coberturarlo, porque los exámenes, los resultados de líquido cefalorraquídeo a veces demoran en salir. Entonces lo coberturamos ante la sospecha. El otro grupo viral en lo que son meningitis es la infección o la afectación neurológica en los pacientes inmunosuprimidos, como el VIH. El mismo virus del SIDA puede infectar células del sistema nervioso central, o puede también, así como también puede afectar todo lo que es el sistema inmune, ¿no? Es un virus pantrópico. En los pacientes infectados por VIH puede aparecer afectación neurológica por la infección directa en las células del cerebro, debido a infecciones oportunistas o tumores que afectan el sistema nervioso central, ¿no? Este grupo de pacientes es especial en el tema de los virus oportunistas. También puede aparecer una encefalopatía por VIH, que suele ser bilateral y simétrica, conforme están en las imágenes. Y por último, el complejo demencia-SIDA, que es una demencia subcortical. Por lo tanto, estos pacientes van a presentar un deterioro como un paciente con una enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. El otro gran grupo de infecciones infecciones del sistema nervioso central es por las bacterias. Cuando alguna bacteria ingresa al organismo, inicialmente ingresa por las vías respiratorias altas y viaja por el torrente sanguíneo por el cual llegan al sistema nervioso, al cerebro. El uso de antibióticos definitivamente ha bajado la incidencia de estas infecciones. El principal germen que está en la cabeza en las meningitis bacterianas es el neumococo, ¿no? Por el tema respiratorio. La infección se produce directamente en las meninges, que son las membranas que recubren el cerebro y la médula, que son la barrera protectora. ¿Qué es lo que hace esta bacteria? Bloquea los vasos sanguíneos, ¿no? Produce trombos en los vasos sanguíneos. Por tanto, los signos de manifestación son microisquemias cerebrales y síntomas focales secundarios a ello. Y como mencionábamos en la mañana en, en la exposición, pues cuando las células nerviosas, sobre todo del cerebro, se dañan, son irreversibles, ¿no? Puede haber, sí, digamos que adaptación, plasticidad neuronal, pero las células dañadas no vuelven a regenerarse. Sin embargo, la plasticidad neuronal puede ejercer funciones y tratar de imitar la de aquellas perdidas. ¿Qué síntomas produce una meningitis bacteriana? Fiebre, cefalea, que son síntomas semejantes a todo tipo de meningitis. Convulsiones por afectación focal, fotofobia, movimientos oculares dolorosos, signos meningios, vómitos, dolor cervical como parte de los signos meningios. Puede ocasionar petequia según el germen ocasionante, estupor y coma. Las secuelas neuropsicológicas pueden oscilar desde la recuperación total, según el grado de afectación, hasta la presencia de secuelas, ¿no? Tanto en la atención, memoria, lenguaje o actividad motora en general, según las secuelas que haya tenido en la parte del cerebro. En lo que es infección por tuberculosis, la meningitis tuberculosa, es algo también relativamente frecuente en nuestro medio. Nosotros somos un país endémico en tuberculosis. Por tanto, la tuberculosis que lo tenemos de manera muchas veces crónica y asintomática en la parte respiratoria puede viajar por el torrente sanguíneo al sistema nervioso central y producir o meningitis tuberculosa o tuberculomas cerebrales. Tuberculomas cerebrales ya son lesiones ocupantes de espacio, tipo tumoración, ¿no? Como lo vemos en las imágenes.
Otro tipo de infección en el sistema nervioso central se dan en los abscesos cerebrales. Esto es un acúmulo de pus, que son células inmunitarias y otros materiales detritus en el cerebro, causadas habitualmente por una infección bacteriana cercana a la zona, ¿no? Por eso por ejemplo, una otitis, que por continuidad se va hacia la parte del sistema nervioso y produce un absceso. Y es un foco de bacterias purulentas, ¿no? Producen necrosis, producen daño en la región afectada, lo que les mencionaba, es parte de la otitis. Y en este lugar los síntomas son focales según el lugar de afectación. Por ejemplo, una otitis que está en el lado izquierdo, ¿no? Que es nuestro hemisferio dominante, por continuidad si va a la zona parietal o temporal, puede producir síntomas focales secundarios a la zona dañada, ¿no? Si la zona temporal, por ejemplo, cortical, puede producir trastornos del lenguaje, afasias, hasta crisis convulsivas. Los síntomas habituales son cefalea de intensidad moderada y de localización hemicránea, porque los abscesos habitualmente son unilaterales, ¿no? Excepto que sea un paciente inmunosuprimido que pueda tener múltiples localizaciones. Convulsiones, porque si está afectada la zona cortical y la zona proconvulsivante, va a tener crisis convulsivas. Alteración del nivel de conciencia, desde la letargia hasta el coma, y esto es por el componente inflamatorio, por el edema que se ocasiona posterior a un absceso. Y también van a haber secuelas neuropsicológicas, típicos de la lesión focal ocupante de espacio. Dependen de la localización y del grado de compresión, porque es como una tumoración que comprime el tejido cerebral. Botulismo, que esto es algo que ya no vemos muy frecuentemente. Es bastante grave la infección por botulismo y es causada por esta bacteria que se llama Clostridium botulinum. Puede entrar al sistema, al organismo a través de heridas o por ingestión de alimentos mal enlatados o mal conservados. Los síntomas habitualmente se producen varios días después de la ingestión. ¿Qué es lo que provoca el botulismo? Náuseas, vómitos, dolor abdominal, seguido de trastornos neurológicos como visión doble, que es la diplopia, tosis, visión borrosa, fotofobia, parece flácido, ¿no? Y en ocasiones parálisis vulvar, que es lo que le da el peor pronóstico. Y esto se da sin que haya inicialmente un trastorno del nivel de conciencia. Produce fallecimientos, ¿no? Que es bastante mortal, y la recuperación es muy, pero muy lenta y dejando secuelas neurológicas importantes, sobre todo neuropsicológicas, ¿no? Actualmente esto ya es poco frecuente, pero cuando se da es bastante grave. El tétanos es una enfermedad también grave y producida por otro grupo, otra bacteria que se llaman Clostridium dentarum. Esta enfermedad produce contracciones musculares, especialmente en mandíbula y músculos del cuello, ¿no? Produce contracciones tetánicas, ¿no? Dolorosas. Es una toxina, una neurotoxina, que se disemina por la médula espinal a través de los axones y provoca este aumento del tono muscular que se llama tetano, ¿no? Que son contracciones dolorosas, incluso producen espasmos en los pacientes. Inicia después de 2 semanas de haber contraído esta bacteria, provoca fiebre, hiperreactividad simpática, escalofríos, rigidez muscular grave, espasmos y bueno, la fiebre que dije. Las bacterias del tétanos pueden permanecer en determinado medio durante varios años y son resistentes e incluso a altas temperaturas. Y la secuela que deja normalmente es la parálisis ocular. Otro gran grupo de infecciones del sistema nervioso central se da por parásitos. El más frecuente en lo que son parásitos y en nuestro medio es la neurocisticercosis, ¿no? Este es el ciclo de cómo se incuba el neurocisticercosis. Tenemos a veces un mito, ¿no? Que es por comer carne de cerdo. Cuando es así, sabemos que son las heces, los que son los contaminantes, y uno ingiere los huevos o prolótides, y es lo que ingresa hacia el sistema nervioso central y produce esta famosa neurocisticercosis, que tiene un muy buen pronóstico porque se da pues con medicación, se corrige eso, se cura esto, solo que a veces puede dejar ciertas secuelas porque esto tiende a calcificarse. Y si son múltiples lesiones como la que vemos aquí en la imagen, pueden dejar inclusive secuelas proconvulsivantes, ¿no? Puede ser un paciente que quede con crisis convulsiva según la zona de afectación. Las infecciones por hongos y protozoos
habitualmente están delimitados a un grupo específico de pacientes, sobre todo aquellos que están inmunosuprimidos. El cerebro en sí es muy resistente a los hongos, pero cuando hay una disminución en las defensas biológicas en pacientes inmunosuprimidos, pueden ocurrir infecciones fúngicas, como sucede también en la tuberculosis, o pacientes que tienen tuberculosis, pacientes que tienen tumores malignos o en pacientes con VIH, porque son pacientes inmunosuprimidos. Un hongo es cualquier miembro de un grupo de plantas que carece de clorofila y subsiste con materia orgánica viva o muerta. ¿Cuáles son los hongos más frecuentes que suelen afectar al sistema nervioso central? Criptococcus, nocardia, aspergillus y cándida. Algunos de ellos pueden producir afecciones graves neurológicas. La toxoplasmosis y la malaria, que también son dos modalidades de infección del sistema nervioso provocadas por protozoos. Estas habitualmente se da toxoplasmosis en pacientes VIH, ¿no? Que tienen un prototipo típico de distribución a nivel cerebral. Estos gérmenes producen meningitis subagudas, o sea, los virus, las bacterias son más agudas. Los hongos son más subagudas. Una bacteria que produce una infección subaguda también es la tuberculosis, por ejemplo. Y eso se pueden complicar, estos hongos se pueden complicar con abscesos cerebrales. Hay afectación como en las demás también, pueden verse afectadas las funciones cognitivas. A veces leve, a veces más llamativo. Malaria cerebral. Bueno, esto es frecuente en zonas tropicales y subtropicales con bajo nivel socioeconómico. Es causada por el Plasmodium falciparum, que es transmitida por picadura del mosquito Anopheles. Esto de acá tiene una tasa de mortalidad baja. Ya no se ve mucho tampoco en nuestro medio. Y la mortalidad, la mortalidad, pues, 0.33%. Produce un pequeño grupo de pacientes sufre un daño en el sistema nervioso central bajo la forma de una meningoencefalitis aguda, lo que puede llegar a causar degeneración neuronal por el tropismo sobre todo. Estos son los síntomas que aparecen después de la segunda semana, que es el periodo de incubación: fiebre, escalofríos, malestar, dolores musculares, anemia, delirios, convulsiones, hasta estupor, ¿no? Que puede llegar a un estado de coma, una alteración del nivel de conciencia. Y estos son los síntomas sistémicos que pueden aparecer: ictericia, insuficiencia hepática, renal, edema pulmonar y coagulopatías. Neurosífilis. Es también conocido como neurolues. Afecta hasta un 20% de los pacientes con sífilis. Y las manifestaciones, miren el lapso de manifestaciones de la primoinfección. Puede llegar a manifestarse incluso 20 años después. Esto, nosotros en nuestro medio, lo vemos en pacientes adultos mayores, ¿no? Que inician por ahí con un cuadro demencial. Y en el estudio de la demencia, en las causas potencialmente reversibles, está justamente esto, neurosífilis, ¿no? Y se hace el diagnóstico a través de reactivo en el sistema, en el líquido cefalorraquídeo. Esto es muy frecuente en pacientes mayores que vemos que inician por ahí con un cuadro de demencia, ¿no? Y le sacamos la prueba sérica, es positivo, y la prueba de líquido cefalorraquídeo también es positivo. Puede producir además una parálisis general progresiva, ¿no? Y las demencias y las alteraciones psiquiátricas son los síntomas más frecuentes en esta población. Las conclusiones en este tema. Las infecciones del sistema nervioso central son frecuentes en la atención de urgencias, porque casi todos estos pacientes llegan por emergencia. Pueden tener un origen bacteriano, parasitario y vírico como los más frecuentes, ¿no? Los demás, protozoos, son menos frecuentes. Debido a ello, es necesario recabar todo tipo de información sobre el paciente y realizar todas las exploraciones necesarias. La mortalidad de estas infecciones ha disminuido bastante, ya que estamos en una era de fármacos antibióticos. Sin embargo, este último dato se menciona que presenta pros y contras, ya que como ha ayudado a la desaparición de ciertas infecciones, también ha contribuido a la aparición de otras, por el sobreuso que hacemos de los antibióticos. Listo, chicos, esta es una visión general de lo que son las infecciones del sistema nervioso central.
Ya cuando tengamos el seminario lo vamos a detallar más profundamente cada uno de ellos y con los diagnósticos diferenciales en cada grupo. Preguntas que tengan. Doctora, una consulta así de manera súper acelerada. ¿Cuál sería el tratamiento, el medicamento de elección para la meningitis vírica, por ejemplo? Aciclovir endovenoso, ¿no? El Aciclovir medicamento de endovenoso. elección, sí, ni bien tengamos un paciente con una meningitis aguda, recuerden, las virales habitualmente es un cuadro agudo, ¿no? Cefalea, fiebres, no de conciencia, agudo. Las meningitis bacterianas, así como la tuberculosis, inclusive la meningitis por neumococo, que es la más frecuente, es un cuadro un poco más larvado, no es tan agudo, más subagudo, ¿no? Entonces, ante una meningitis viral aguda, ¿no? Se recomienda coberturarle con aciclovir hasta ya esperar los resultados del líquido cefalorraquídeo. Se le da aciclovir vía endovenosa y mientras esperamos los resultados del líquido cefalorraquídeo que pueden, pues, descartar o pueden estar a favor de esto, ¿no? Porque esto es una emergencia. Recuerden que puede dejar secuelas importantes si no lo tratamos de manera rápida. En general, doctora, juntando virus, bacterias, hongos, ¿cuál sería la enfermedad más frecuente, la infección más frecuente del sistema nervioso central? Entre viral y bacteriano. O sea, entre viral, el más frecuente es enterovirus, ¿no? Pero este es un virus bastante benigno, bastante generoso, porque no deja secuelas, ¿no? Pasa como una gripe inclusive, ¿no? Se da simplemente sintomático como paracetamol o metamizol para la fiebre. Y bueno, el herpes virus que los he comentado, que se tiene que dar aciclovir de manera rápida, ¿no? Y de ahí a la par nada más están lo que son las infecciones bacterianas, ¿no? El neumococo es el más frecuente. Tuberculosis le sigue en frecuencia, pero es una bacteria que la tenemos latente en nuestro medio, no somos un país endémico en tuberculosis, así que tenemos que sospecharle ante una meningitis subaguda. Y a los Doctora, demás son los hongos y todos los últimos parámetros. claro. Sí, ¿Y el neumococo cómo lo trataríamos en un inicio? igualito como se trata una neumonía por neumococo. Es lo mismo, ¿no? Nosotros habitualmente en infección del sistema nervioso central lo coberturamos con más dosis. O sea, ceftriaxona, lo que se da 2 gramos cada 24, en meningitis lo damos 2 gramos cada 12 horas, ¿no? Podemos agregarle vancomicina, según el grupo etario, ¿no? Si son pacientes adultos mayores, podemos agregarle vancomicina, si son bebés, le damos ampicilina, pero la ceftriaxona en dosis altas es la primera línea de elección. Gracias, doctora. Cuando viene un paciente a la emergencia, una sospecha de meningitis, así sea de un día o 2 días de evolución, lo que se hace es coberturarlo contra todo lo más frecuente. Le coberturamos con el antiviral, que es la ciclovir, le coberturamos con los antibacterianos, ¿no? Mientras esperamos el resultado de la punción lumbar y ahí llevamos picando. Porque sabemos que si no le damos la ciclovir sobre todo, podemos dejar secuelas importantes. El antibacteriano, como que no es una urgencia darle, ¿no? Pero se le da hasta esperar los resultados, pues, ¿no? Sobre todo si tenemos un cuadro respiratorio asociado en ese paciente. ¿Ok? ¿Todo claro entonces? Sí, doctora. Ya. Muchas gracias. En el seminario lo vamos a desmenuzar mucho más esto, porque también hay un tema aparte, que es estudio de líquidos cefalorraquídeos, ¿no? Donde vamos a ver cuál es la característica en cada una de estas infecciones, porque el estudio de líquidos cefalorraquídeos nos ayuda un montón a determinar o a poder dilucidar si esto es viral, si esto es bacteriano, si esto es tuberculosis, por las características tanto en coloración como en celularidad y proteínas y glucosa, ¿no? Que son los parámetros que se miden en líquidos cefalorraquídeos. Ya cuando tengamos este tema vamos a complementarlo con la visión general de meningitis. Ok, chicos, les dejo entonces.